Buenos días chicos, ¿cómo les va? Bueno, como habrán visto, la tecnología hoy nos falló, se me cortó el servicio de internet y entonces, bueno, yo les dije por el muro del Classroom que iba a grabar la clase con el tema que teníamos previsto ver y después, bueno, lo subo seguramente por YouTube, les paso el link, ya veremos la forma de que les llegue. Pero bueno, era un imprevisto que podía pasar. Generalmente cuando llueve, los días que está nublado con viento o que llovió, la conexión que tengo de Claro falla, así que bueno, la idea es entonces igualmente darles la clase y que después ustedes la puedan ver tranquilos. De hecho creo que también es más ventajoso para ustedes porque teniendo el video pueden ir y venir en el mismo y bueno, si se perdieron volver, avanzar, bueno, en fin, las ventajas que tiene un video. Vamos a empezar entonces a trabajar con el tema de funciones polinómicas. Si vieron la actividad que les cargué de funciones polinómicas, extendí el tiempo hasta el viernes para hacerla. Pues son bastantes páginas y quizás el tema, como no se pudo explicar todavía, quizás les cueste solos eh, poder resolver las actividades. Entonces extendí el plazo de trabajo con estas actividades hasta el viernes, ¿sí? La idea es que con este video, bueno, puedan trabajar todas esas actividades, si ya las empezaron, terminarlas, y si no pudieron avanzar mucho, bueno, que puedan avanzar a partir de ver este video. Seguramente esas actividades no se las voy a pedir, pero sí este tema tiene que quedar claro y entenderse porque la semana que viene, entre lunes y martes, sí va a haber una ejercitación de funciones polinómicas que va a ser calificada con nota numérica. Entonces este tema tiene que quedar bien claro. Obviamente si a partir de este video siguen teniendo dudas o surgen dudas, las pueden consultar a través de todos los medios que estamos manejando, ¿sí? Classroom, mail. Así que bueno, vamos a empezar entonces. Eh, para abordar el tema de funciones polinómicas, yo les decía en la videoconferencia anterior que tienen que tener muy claros los casos de factorización. Eso ya lo trabajamos, eso se vio el año pasado y nos habían quedado pendientes algunos casos, precisamente Gauss, Ruffini, que solo vimos en la videoconferencia anterior. Pero bueno, los casos más importantes de factorio que tienen que tener en cuenta son factor común, eh, diferencia de cuadrados, la factorización del polinomio de segundo grado con la fórmula resolvente y Gauss-Ruffini. Son los casos más importantes de factorización y con los cuales van a poder factorizar cualquier función polinómica, ¿sí? Cualquier polinomio. Pero bueno, eso tiene que estar claro a esta altura. Entonces, vamos a empezar a trabajar con funciones polinómicas. Las funciones polinómicas son aquellas funciones cuya fórmula matemática tiene la forma de un polinomio, ¿sí? Repito, las funciones polinómicas son aquellas que tienen como fórmula un polinomio, ¿sí? Entonces, ese polinomio va a tener el formato genérico de polinomio f de x igual a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub 2 x al cuadrado. O sea, estoy escribiendo el formato genérico de un polinomio, no hay nada que se tengan que acordar de acá, ¿sí? Este es el formato genérico cuando hablamos de un polinomio, ¿sí? O sea, la fórmula de mi función polinómica va a tener este formato, va a ser un polinomio, ¿sí? Nosotros ya estuvimos trabajando con polinomios. Entonces, el formato de fórmula va a ser un polinomio. Las funciones polinómicas se definen de R en R. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio de estas funciones polinómicas son los reales y que el conjunto de llegada de estas funciones son los reales también. Entonces es una función definida de R en R, tal que, y tenemos la fórmula de un polinomio. Bien. Los gráficos de estas funciones son sin interrupciones, o sea, son
los gráficos de estas funciones son líneas curvas y suaves, ¿sí? Que no presentan interrupciones, o sea, son funciones continuas, se dicen, ¿sí? Y los gráficos van a ver que van a ser, por ejemplo, algo así, o podrán ser algo así, eso ya lo veremos, pero básicamente el formato de gráfico de las funciones polinómicas son líneas curvas y suaves, ¿sí? Entonces, empecemos a trabajar específicamente con algunas funciones polinómicas, ¿sí? Repito entonces, funciones polinómicas son aquellas cuya fórmula es un polinomio, están definidas de R en R y son continuas, no tienen interrupciones, y los gráficos son o están formados por líneas curvas suaves. Nosotros vimos cuando trabajamos con polinomios que los polinomios tienen distintos grados, ¿sí? Los polinomios tienen distintos grados. Entonces, supongamos que tenemos una función f definida de R en R, tal que, y supongamos que tenemos un polinomio de grado 0. Un polinomio de grado 0 sería, por ejemplo, f de x igual 2. ¿Por qué f de x? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Por qué f de x igual 2 es un polinomio de grado 0? Y porque si no hay x, acá estaría teniendo un x a la 0, ¿sí? Pero x a la 0 es 1. Entonces, queda f de x igual 2. Ahora, cuando el polinomio es de grado 0, esto, ¿qué tipo de función es? Es una función lineal constante, ¿sí? Es una función lineal constante, o sea, es una recta horizontal. Sí, eso ya lo trabajamos. Entonces, si el polinomio es de grado 0, si el polinomio es de grado 0, tenemos una función lineal constante que ya la conocemos y ya sabemos cómo se trabaja con esa función, que de hecho es muy simple y ya se vio en años anteriores. Si el polinomio es de grado 1, por ejemplo, 2x menos 3, ¿sí? Esto es de grado 1. Esto es una función lineal. Acá no sería constante, pero bueno, es una función lineal. En este caso es creciente porque la pendiente es positiva, ¿sí? Pero bueno, estamos en presencia de una función lineal. Todas funciones que ya conocen. Si el polinomio es de segundo grado, por ejemplo, 3x cuadrado menos 5x más 1, esto es una función cuadrática, que ya la conocen, la estuvimos trabajando el año pasado y de hecho la vimos en el diagnóstico. Entonces, si las funciones polinómicas tienen grados 0, 1 y 2, ya saben cómo se trabajan, porque son funciones conocidas que ya las hemos visto y estudiado. Ahora, ¿qué pasa con las funciones cuyo grado es superior a 2? O sea, grado 3, 4, 5. Cuando estas funciones polinómicas se hacen más complejas, o sea, cuando el grado ya es superior a 2, grado 3, 4, 5, ya la forma de trabajarlas es algo novedoso para ustedes, todavía no lo vimos, y es lo que vamos justamente a ver ahora, ¿sí? Cómo trabajar con las funciones polinómicas que tienen grado superior a 2, ¿sí? O sea, grado 3, 4, 5, 6, así puedo seguir, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar con esas funciones polinómicas que son más complejas? Entonces, tenemos que seguir una serie de pasos, ¿sí? Los pasos que tenemos que seguir para trabajar con funciones polinómicas más complejas son los siguientes. Déjenme primero anotar lo que vamos a hacer. Pasos a seguir. Para trabajar
funciones polinómicas complejas, o sea, de grado mayor que 2. Lo primero que tenemos que hacer con esas funciones polinómicas que son más complejas, lo primero que hay que hacer es obtener la expresión factorizada del polinomio, o sea, factorizar el polinomio. Y para factorizar ese polinomio vamos a usar los casos de factoreo, por eso yo les decía que esto tiene que estar bien claro. Factor común, diferencia de cuadrados, factorización del polinomio de segundo grado, Gauss. Todo eso tiene que estar muy claro porque es el primer paso para trabajar con las funciones polinómicas, ¿sí? Factorizar el polinomio con los casos de factoreo. Una función polinómica, cuando la tenemos dada como suma o resta de términos, como lo anoté al principio, a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, etc. Una función dada como suma o resta de términos se puede expresar en forma factorizada como f de x igual a sub n, que este es el coeficiente principal, por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 por x menos x sub n menos 1 por x menos x sub n. ¿Qué significa a sub n por x menos x1 por x menos x2, puntitos suspensivos, x menos x sub n menos 1 por x menos x sub n? Lo que significa esto es que es una expresión que está dada como producto, y para llegar a esta expresión, ¿sí?, dada como producto, o sea, algo factorizado, se utilizan los casos de factoreo, ¿sí? Y x1, x2, x sub n menos 1 y xn no son otra cosa que las raíces del polinomio, ¿sí? Y estas raíces, ¿sí?, justamente las vamos a ir obteniendo cuando factoricemos el polinomio, con los distintos casos de factoreo, ¿sí? Entonces, primer paso es factorizar el polinomio. ¿Cómo? Con los casos de factoreo vistos, ¿sí? Primer paso. Vamos con el segundo paso. El segundo paso, una vez que tenemos la expresión factorizada, es determinar claramente cuáles son las raíces y su multiplicidad. Que después vamos a ver qué significa esto de la multiplicidad. Entonces, segundo paso, determinar las raíces, que cuando tengamos la forma factorizada lo vamos a ver a simple vista, el tema de las raíces, y la multiplicidad, que no es otra cosa que la cantidad de veces que aparece una raíz en la factorización. Después, cuando veamos un ejemplo, se va a entender bien este concepto de multiplicidad. Bien. El tercer paso, una vez que ya tenemos la expresión factorizada, determinamos las raíces y su multiplicidad, el tercer paso va a ser determinar los conjuntos de positividad y de negatividad. Y para eso nos vamos a ayudar de lo que se llama la consecuencia del teorema de Bolzano, que después, cuando veamos un ejemplo concreto, vamos a ver en qué consiste, ¿sí? Conjuntos de positividad y de negatividad los determinamos ayudándonos con la consecuencia del teorema de Bolzano. Es algo muy simple y sencillo que lo van a entender cuando trabajemos con los dos ejemplos que vamos a ver. El cuarto paso es determinar el comportamiento de la función en los infinitos. Determinar el comportamiento de la función en los infinitos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Determinar el comportamiento de la función en los infinitos significa ver qué pasa con los valores de y cuando la x
toma valores o muy grandes o muy chicos, ¿sí? Determinar el comportamiento de la función en el infinito, positivo y negativo, es ver qué le pasa a la variable y cuando la x toma valores muy grandes positivos o muy chiquitos, o sea, negativos. Esto es muy sencillo también ese paso. Y con todo esto, ¿sí? Habiendo cumplido esta serie de pasos, el quinto paso consiste en hacer el gráfico de la función, ¿sí? Entonces, estos son los 5 pasos que tenemos que seguir para trabajar con las funciones polinómicas. El primer paso, factorizar la función. Segundo paso, determinar las raíces y su multiplicidad. Y vamos a agregar también acá en el segundo paso la ordenada al origen, que es algo muy sencillito, ¿sí? Ordenada al origen, no lo habíamos anotado. Tercer paso, entonces, conjuntos de positividad y negatividad. Cuarto paso, comportamiento en los infinitos. Y como quinto paso, graficamos. Bien, vamos entonces a un ejemplo concreto porque esto es pura teoría y obviamente es difícil de comprender si no lo estamos haciendo con un ejemplo concreto y preciso. Entonces vamos con un ejemplo. Vamos a hacer 2 ejemplos de funciones polinómicas. Vamos a ir con el primer ejemplo, que es una función polinómica de grado 3. Y la función es f de x igual a 2x al cubo más 4x cuadrado menos 10x menos 12. Bien. Entonces, fíjense, tenemos una función polinómica, es de grado 3, porque el mayor exponente al cual está elevado la variable es el 3. Y entonces, bueno, es una función polinómica compleja, porque ya supera el grado 2, no es una función cuadrática, no es lineal, es una función polinómica. Tenemos que entonces llevar adelante los pasos que mencionamos anteriormente. Entonces, el primer paso es factorizar esta función, o sea, factorizar este polinomio, ¿sí? Tenemos que factorizar este polinomio, ¿sí? Entonces, tenemos que usar los casos de factoreo. Entonces tenemos que pensar, ¿factor común podemos aplicar acá? O sea, ¿la x aparece en todos los términos? No. Entonces la x no va a ser un factor común. Sí podríamos sacar como factor común quizás un factor común numérico, que podría ser el 2. Eso lo podemos hacer. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a sacar factor común 2. Si sacamos factor común 2 nos va a quedar 2 por, y acá adentro que nos va a quedar x al cubo más 2x cuadrado menos 5x menos 6. Bien. Entonces, usamos factor común en el primer paso y nos quedó 2 por x al cubo más 2x cuadrado menos 5x menos 6. Ahora, esto no está totalmente factorizado, ¿sí? Acá tengo que seguir buscando la expresión factorizada, ¿sí? Entonces, acá adentro, factor común no puedo hacer ya, porque si el factor común se hizo bien en un principio, acá adentro no se puede aplicar factor común. ¿Es un polinomio de segundo grado? No, la fórmula resolvente no la podemos usar. ¿Es una diferencia de cuadrados? No, porque no hay 2 términos que se estén restando y que sean términos cuadrados, ¿no? Entonces no queda otra que aplicar Gauss-Ruffini, ¿sí? Para factorizar esto. ¿En qué consistía aplicar Gauss? Gauss y ayudándonos con Ruffini, ¿no? Y algunos teoremitas de polinomios. Primero teníamos que buscar las posibles raíces de este polinomio, ¿sí? Entonces vamos a aplicar Gauss acá. Posibles raíces de este polinomio que tenían la forma, como vimos en la videoconferencia pasada, tenían la forma P sobre Q, donde P eran los divisores del término independiente y Q eran los divisores del coeficiente principal. Entonces, nos va a quedar
lo siguiente. P serían los divisores de 6, porque este es el término independiente. El coeficiente principal está acá adelante, es 1, ¿no? Entonces, P divisores del menos 6. Y bueno, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Sobre y Q son los divisores del coeficiente principal, o sea, de 1. O sea que tendríamos más menos 1. Y de acá entonces salen las combinaciones de todos los numeritos de arriba con el de abajo, que sería entonces, si yo combino el 1 con el 1, el 2 con el 1, el 3 con el 1, el 6 con el 1, en definitiva lo que me quedan cuando los combino es 1 dividido 1, 1. 2 dividido 1, 2. 3 dividido 1 me queda 3. Y 6 dividido 1 me queda 6. Entonces, estas son las posibles raíces de este polinomio de acá adentro, ¿sí? Esto lo estamos haciendo para poder llegar a factorizar este polinomio que quedó acá adentro, ¿sí? Las posibles raíces son 1, 2, 3, 6, positivas y negativas. Entonces, ahora lo que había que hacer es ver si de esas posibles encontramos alguna que efectivamente sea raíz. Entonces, tenemos que empezar a probar. Para eso teníamos que agarrar, por ejemplo, el 1 positivo y meterlo en las x de este polinomio y ver si me daba 0. Si me daba 0 quiere decir que es raíz, y ahí frenaba y aplicaba Ruffini. Entonces, voy a borrar esta parte de acá para trabajar. Total, ustedes vuelven para atrás y se lo pueden ver nuevamente. Borro entonces esta partecita y voy a empezar a buscar raíces. Entonces, vamos a ver si, por ejemplo, a este polinomio le voy a dar un nombre, no se lo voy a llamar Q de X. Entonces voy a calcular Q de 1, por ejemplo, para ver si el 1 positivo es raíz. Me queda 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado menos 5 por 1 menos 6. Hacemos la cuenta con la calculadora y nos damos cuenta que esta cuenta, a ver, 1 más 2 es 3, 3 menos 5 es menos 2, menos 6, esto no da 0, esto es distinto a 0, ¿sí? No me sirve, entonces el 1 no es raíz. Vamos con el menos 1. Me queda menos 1 al cubo más 2 por menos 1 al cuadrado menos 5 por menos 1 menos 6, y vemos cuánto da esta cuenta. Hay que usar la calculadora, obviamente, para hacer las cosas bien. Nos quedaría menos 1 más 2 más 5 menos 6. Nos dio 0. Bien. Entonces quiere decir que esto dio 0. Entonces quiere decir que x igual menos 1 es raíz de este polinomio que queremos factorizar, que está acá adentro. X igual menos 1 es raíz. Entonces, lo que hacíamos, una vez que determinábamos, o una vez que habíamos encontrado una raíz, lo que hacíamos era